Tomamos la noticia que tiene de luto no solamente a Antioquia, sino a Colombia, y es el accidente ayer de un bus que transportaba a varios jóvenes de grado 11 del Liceo Antioqueño de Bello, esto en Antioquia, que se precipitó a tierra después de haber disfrutado de unas vacaciones de graduación en Tolú. Las imágenes en estos momentos son bastante crueles, son duras, porque el accidente dejó a 17 de esos jóvenes muertos, hay 20 heridos, pero detrás de toda esta situación hay historias de jóvenes, de familia, de padres, de hermanos, de tíos, que hoy lloran a sus hijos, a sus nietos, a sus familiares que fallecieron en medio de esta tragedia. El conductor del vehículo, quien también falleció, fueron 16 estudiantes que fallecieron y el conductor 17, se llamaba Jonathan Alexander Taborda, de 27 años de edad, y él fue identificado por los organismos de investigación como la persona que iba conduciendo este trayecto. En medio del rescate, pues muchas cosas se conocieron de lo duro que fue este accidente y de cuánto ha golpeado al país. Vamos en estos momentos a Antioquia con Erika Zapata, quien tiene la historia de uno de los jóvenes que, a pesar del dolor, no solamente físico por las heridas, sino también del alma, pues tomó la valentía para poder subir la cuesta de 60 metros y aún con los golpes que recibió, pues salió a pedir ayuda para sus compañeros. Erika, buenas tardes. Cuéntenos con quién está, preséntelo y pues hablemos de esa trágica historia y de lo que él hizo para poder ayudar a sus compañeros. Erika, adelante. Manuel, muy buenas tardes, así es, estamos en el municipio de Bello, hora metropolitana del Valle de Aburrá, seguimos del lado de la gente teniendo en cuenta esta tragedia que ocurrió en el nordeste del departamento de Antioquia. Y miren, en este momento me encuentro con David Rúa, un personaje de esperanza en medio de esta emergencia, de esta tragedia, porque él, pese a las heridas que tiene por este grave accidente después de esa excursión, porque estaban por supuesto muy contentos y muy ilusionados en Tolú, pues decidió, aún con todas esas heridas, escalar esa montaña para pedir auxilio. Incluso en medio de ese trayecto logró ayudar a algunos de sus compañeros. Él dice que transcurrió más o menos una hora tratando de parar algún vehículo que los ayudara. David, gracias por acompañarnos y cuéntenos, ¿cómo transcurría ese viaje minutos antes de ese suceso? Minutos antes del trágico accidente, me encontraba con mis amigos y con todos, hablando, riéndonos, con la música, obviamente, y todo el mundo estaba muy feliz, todo el mundo estaba pues disfrutando del regreso hacia Medellín, de que todo en nuestro paseo fue bastante bien. Y después que una vez esto se acabó, pues cada uno se fue a su asiento a dormir, ¿sí? Y después de ahí, pues cuando yo ya estaba en mi asiento, que pude conciliar el sueño, fue cuando pasó el accidente. David, pero usted decía que el vehículo había reportado fallas. ¿Qué contaba usted que evidenciaron por el camino? Sí, el vehículo presentaba fallas desde antes de partir hacia Medellín. Desde el hotel se reportaron fallas de batería, del aire y del motor. La batería la sacaron, la batería del vehículo la sacaron, yo alcancé a ver, y la recargaron junto con otro vehículo, con otro bus también. Pero una vez se resuelto todo esto, nos dieron luz verde de subir al vehículo y partir hacia la ciudad de Medellín. Pero en el transcurso de sentí que no arreglaron tampoco el aire, o sea que algo andaba mal también. No sentía el aire estaba totalmente apagado, o sea, no servía. Y si sacaba un poco de aire era... Bueno, en esos momentos perdimos comunicación con David y con Erika. Ella en esos momentos está entrevistando al joven que subió la cuesta de 60 metros para poder pedir ayuda. Él está diciendo en esos momentos que transcurrió después del accidente hasta que salió hacia la carretera una hora para que alguien los ayudara. Este accidente que deja 17 muertos, 16 menores de edad del colegio que estaban celebrando su graduación en medio de la excursión, y hay 20 heridos. Erika, regresamos con usted a Antioquia. Estaba el relato de David, un joven que no solamente me sorprende por su valentía y valerosidad, sino que también es muy aplomado, ¿no? Así es, Manuel. Bueno, David, usted nos estaba contando que el bus venía con fallas. ¿Cuál era la afectación en el tema del aire acondicionado también? La afectación en el aire acondicionado era que funcionaba mínimamente a comparación de cuando veníamos hacia Tolú. No enfría absolutamente nada, el bus dentro estaba completamente
caliente, el aire estaba muy pesado, no se podía llegar inclusive a respirar bien, al menos en lo personal que yo había. Algo que cabe mencionar es que en el bus, frente a esto problema del aire, el conductor mantuvo la puerta abierta durante todo el camino que estuvimos ahí, ¿sí? Entonces mantuvo la puerta abierta para que entrara el aire. Las rendijas de arriba, de las escapes de arriba en el techo también estaban abiertas para que pudiera entrar el aire, pero la puerta del conductor estaba abierta. La puerta por donde entran todo el mundo, los pasajeros, estaba abierta en el transcurso del viaje. Bueno, David, ¿cómo se dan cuenta de que ya ocurre como tal el accidente? ¿Cómo fueron esos instantes? En el instante en el que yo me di cuenta de que nos estamos accidentando, me despierto frente a un sonido y un temblor muy aterrador, porque yo empiezo a sentir el temblor en el bus muy grande y empiezo a escuchar algo súper fuerte, y en el momento en el que yo ya abro los ojos, miro simplemente como todo se empieza a levitar, y en ese momento caigo en cuenta de que estamos cayendo a algún vacío o algo. En ese momento me acurruco, me junto con las piernas junto con el pecho y el torso y me meto como tipo debajo de la silla. Y cuando hago esa posición y cierro los ojos, simplemente es cuando se escuchan todos los estruendos y empiezo yo a estrujarme con todo. Empieza a brotarme el bus por todo lado, pam, 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 empiezo a sentir golpes por todo mi cuerpo, pero ninguno duro, ninguno totalmente que yo diga que me afectó mucho. Bueno, en esos momentos volvimos a perder comunicación con David y con Erika. David nos está relatando cómo fue el momento del accidente que dejó a 17 jóvenes muertos y a 20 heridos después de disfrutar de la excursión en Tolú, en Sucre. Él está contando cómo, pues en el relato, él denuncia en ese momento en Noticias Caracol en vivo que el bus desde que salieron en Medellín ya venía con algunas fallas mecánicas según su testimonio. Dice que estaba mal de batería, que también habían revisado el motor del bus y que también el aire acondicionado estaba dañado. Esto pues contrasta con la versión que más temprano en Noticias Caracol nos habló la gerente de la empresa de bus. Erika, regresamos con usted, cuéntenos. Bueno, tú tenías una pregunta para David. Sí, bueno, David, en el relato que usted nos da, usted nos dice que usted asumió una posición fetal para poder protegerse en el momento de la caída. Yo quiero que usted me cuente en qué parte del bus usted estaba ubicado, porque claramente usted debe estar golpeado, debe estar con moretones, con rasguños, pero quiero saber usted en qué parte del bus estaba ubicado, que me imagino que también eso jugó a su favor para poder que usted no sufriera mayores daños. ¿En qué parte estaba usted? Bueno, en estos momentos perdimos la comunicación de nuevo con Erika. Es un poco difícil la señal en el lugar donde está. Él nos estaba contando que él se acurrucó, se puso en posición fetal para poder protegerse mientras estaban cayendo al vacío. En estos momentos las autoridades ya identificaron al conductor que pues estaba manejando en el trayecto. Él se llama Jonathan Alexander Taborda, de 27 años, y pues en esos momentos los familiares ya empiezan o terminan de reclamar los cadáveres en Medicina Legal de Medellín. Erika, estamos de nuevo con usted, ¿verdad? Así es, Manuel, las Ok. condiciones de señal, porque estamos en un punto muy alto de Bello, pues son complejas. Bueno. ¿Aquí me estás escuchando en este momento? Sí, te escucho. David, te preguntaba entonces, ¿en qué punto del autobús estabas ubicado en ese momento cuando fue el accidente? Estaba ubicado en la parte de la mitad del bus, al lado de la ventana, ¿sí? Mitad tirando un poquito hacia adelante, en los asientos hacia la derecha, referente pues a la cabeza del bus. Es decir, cuando entré al bus estaba ubicado a la parte izquierda, mejor dicho, de los asientos, a la fila izquierda, al lado de la ventana. David, y en el momento en el que usted cobra conciencia de lo que está pasando, claramente usted siente que está cayendo, ¿cómo son esos segundos después del accidente? Cuando ya todo se detuvo, cuando después de la caída que ustedes dicen que estaban levitando, ¿qué pasó en ese momento, en esos segundos al instante después del accidente? En los segundos, Bueno, volvimos a perder abro en los estos ojos momentos. y veo absolutamente nada más que... Hola. Hola David, te escuchamos.
Hola. Bueno, en el momento en el que yo me despierto, no abro los ojos, veo más que nada, más que una rendija, por lo que entra un poquito de luz, pero no había absolutamente más nada más que oscuridad. En ese momento veo que estoy un poquito atrapado e intento subir por ahí, por escaparme, y lo logro. Una vez que yo estoy arriba de la parte del bus, en la parte superior, escucho y empiezo a escuchar los lamentos, empiezo a escuchar los gritos de ayuda, empiezo a ver también cómo mis compañeros están intentando salir y ver también lamentablemente gente fallecida. En ese momento me doy cuenta de que yo estoy bien, de que estoy completamente bien para poder moverme, de que me puedo caminar, que puedo ayudar. Y ahí es cuando yo empiezo mi jornada de ayuda, de poder colaborar a todos mis compañeros que estaban intentando salir del accidente. David, usted nos comentaba ahora que desde que ocurrió el accidente hasta que usted logró obtener ayuda pasó una hora. La pregunta es, ¿se demoró una hora la caminata desde el lugar del accidente hasta llegar a la carretera o fue en la carretera pidiendo ayuda que se demoró una hora? No, de por sí subiendo el acantilado sí me demoré bastante tiempo. Diría que no una hora o no sé, porque pues obviamente estaba muy distorsionado de la mente en el momento. Siento que sí también fue bastante el tiempo que transcurrió subiendo el acantilado, pero arriba ya estando en la carretera, alrededor de una hora, si no es más, me demoré en encontrar, aunque sea que parara, perdón, algún vehículo, porque pasaban alrededor más de 100 vehículos entre tractomulas, camiones, buses, motos particulares y no había ninguno que parara. Nos veían todos perfectamente porque nos hacían luces inclusive y nos esquivaban, pero ninguno paraba hasta que pues al transcurrir del tiempo llegó a parar una tractomula por fin. Bueno, un panorama doloroso también en ese trayecto, ves algunos compañeros heridos, otros que trataste de ayudar de manera desesperada que estaban en árboles. Sí, en el transcurso en el que yo veo que estoy bien, mi primera reacción es ayudar a los demás. Al transcurso, la primera persona que yo ayudo es a Ana Isabel, quien estaba debajo del bus y era mi acompañante del Voy a puesto. preguntar. Una vez que yo noto que ella estaba debajo del bus y que estaba gritando mi apellido, la ayudo y logro sacar debajo del bus y la logro posicionar en una, como por así decirlo, lugar mucho más cómodo. También escucho los gritos de una amiga mía también, que se llama Sara Escobar, que también estaba debajo del bus, quien voy a socorrerla, pero estaba con un pie, pues, lamentablemente muy crítico. Y en ese momento, pues yo, eh, al ver esa situación, la acomodo al menos en un lugar que no fuera tan peligroso, puesto que arriba habían rocas que podían acabar encima de ella, entonces la hago a un lado y la dejo ahí que reposara un momentico. Una vez que tomo esto, voy subiendo y en el transcurso que voy subiendo encuentro a la tercera persona quien estaba atrapada debajo de unos árboles, quien era Mateo. Mateo estaba atrapado bajo unos árboles que también tenían agua, había como un charco ahí de agua. A él no lo pudiste ayudar, ¿cierto? A él fue el que yo intenté ayudar, puesto que tenía varios árboles encima, tenía muchas ramas encima y se las intenté arrancar de arriba y se me hizo imposible porque eran muy pesados o estaban muy atrancados en sí. Él me contaba de que tenía algo que no lo dejaba salir tampoco, o sea que estaba atrapado también de alguna extremidad de su cuerpo. Estabas diciendo que cada vez que ayudas a alguien, hacías como una oración o algo, como Señor, ayúdame a continuar. En el momento en el que yo rescato a mi amiga Ana Isabel, me siento exhausto, era como si gastara todas mis energías intentando socorrer a las personas. Entonces una vez que yo socorrí a alguien, solamente le pedí a mi Señor, a Dios, que me diera fuerzas para ayudar a alguien más, para poder siguiendo ayudando. Y siempre que sacaba a alguien, siempre que ayudaba a alguien, terminaba exhausto y le pedía, por favor Señor, dame un poco más de tiempo, un poco más de fuerzas para poder seguir. Y así sucesivamente fui subiendo hasta arriba, exhausto. En el momento en el que yo subo hasta arriba, de donde está una alcantarilla, así, que me encuentro a la tercera persona que subió conmigo a la superficie, que es Nicolás Ochoa, estaba gravecito, pero aún así podía, pues, caminar, podía subir. En ese momento en el que yo llego al punto del alcantarillado, veo a una pared de, yo diría que 30 metros de altura, 40 metros de altura, y no, en ese momento sentí como si hubiera perdido toda esperanza de sobrevivir, como si yo no podría hacer nada más. Pero aún así algo me decía que no me podía rendir y que que yo era la única esperanza de que ellos
personas, de que esos compañeros podían escapar de ahí. Y solamente le pedí a mi Dios que me diera una oportunidad, que me diera una luz, que me diera una señal de que yo saliera de ahí. Y tomé la decisión de ir pegado hacia la pared por un acantilado que estaba, el cual se cayó del bus, por el lugar que se cayó del bus, intenté subir por ese lado. Detrás mío era Forero, un compañero mío, y de últimas iba Nicolás Ochoa. Éramos tres los que estaban intentando subir, nos ayudamos mutuamente hasta llegar a la superficie. Una vez en la superficie, solamente me quedo por agradecerle a mi Señor por haberme cumplido un milagro de darme las fuerzas para poder llegar hasta allí. David, en esos momentos a mí me llama poderosamente la atención su tranquilidad y su fortaleza. Pero yo quiero saber y entenderlo a usted, que en medio de esa tragedia, ¿usted de dónde saca fuerzas para poder no solamente atendernos en esa entrevista, sino también para soportar de pronto el dolor físico y del alma de haber perdido a sus compañeros, de tener otros heridos? ¿De dónde saca fuerzas en esos momentos usted? Bueno, en ese momento volvimos a aprender comunicación con Erika, que se encuentra con David. Él es el joven que en medio del accidente que venía desde Tolú, esto fue en Remedios, Antioquia, subió una cuesta de 60 metros para poder pedir ayuda. Después de varios intentos fallidos, de que pasaran varias tractomulas, varios automóviles y de un esfuerzo muy amplio, de pedirle fuerzas a Dios, de poder dar un paso a tumbos, pero para llegar, pues logró conseguir la ayuda. David, le preguntaba, ¿de dónde saca en estos momentos usted fuerza para poder dar esa entrevista, no solamente con esa entereza, sino también verse así de bien? ¿De dónde saca esas fuerzas? En el momento en el que yo me doy cuenta que estamos en esa situación, hay algo que me impacta demasiado y es ver a la primera víctima fatal, quien no pude reconocer. En ese momento sentí que tenía que actuar inmediatamente, que no había tiempo de lamentarse en el momento, que no había tiempo para perder, sino que debía de actuar en el momento, empezar a ayudar y a minimizar la mayor cantidad de posibles víctimas fatales que había en el momento. Saco fuerzas de el verme a mí completamente bien, el verme a mí que Dios me brindó la ayuda, de que yo estoy bien, de que Él quizás fue el que me brindó la oportunidad de ayudar a todos mis compañeros. Saqué las fuerzas de, no encuentro una explicación lógica de dónde, más que las fuerzas que me dio el Señor para poder socorrer a todos mis compañeros, ayudarlos a todos y actuar de una forma inmediata. Menos mal pude, por así decirlo, tener una mentalidad como una tranquilidad en el momento del accidente, el no gritar. En ningún momento grité más que si no fuera para preguntar cómo estaban, cómo se encontraban y en dónde estaban. Siento que eso fue lo que me ayudó demasiado, el mantener la calma, el mantener la tranquilidad y actuar de una forma firme, controlada y muy directa frente a la situación. Por supuesto, Pablo, vamos a tener más ampliación de esta información hacia las 7 de la noche. El último mensaje, estaban felices en esa excursión. ¿Cómo vas a recordar a tus compañeros? ¿Cómo los recuerdas? Desde aquí, como persona, como estudiante de Hierro Vallejo, lo voy a recordar como una de las mejores etapas de mi vida. A todos mis compañeros, los voy a querer para siempre en mi corazón y sean donde sea que estén, tengan en siempre y recuerden para siempre que Dios sabe lo que hace, Dios sabe lo que hace y todo tiene una razón, algún motivo. Así que desde mi parte, mi mayor mensaje sería que no pierdan la esperanza ni la fe, de que todo puede mejorar, de que la fe es su mayor ayuda y de que jamás pierdan la esperanza de que todo puede brindar a un mejor lugar. ¿Qué lesiones tienes tú, David? En este momento tengo golpes por toda la zona de la espalda, tengo un pie totalmente hinchado, el pie derecho, tengo un rayón, un rasguño muy grande en la zona del glúteo y más nada grave. Sentiría que eso es mis heridas que tengo, heridas leves gracias a Dios que me permitieron pues salir de esa situación. ¿Cómo han sido estas últimas horas? La verdad estas últimas horas he sentido que estoy en shock, que no sé qué hacer en la situación con mis
Bueno, en estos momentos continuamos con el relato de David, el niño ángel de la tragedia de Remedios Antioquia. Estábamos contando su testimonio de lo que vivió en medio de ese accidente que cobra la vida de 16 estudiantes, compañeros suyos, 17 con el conductor y que deja a 20 jóvenes más heridos después de haber disfrutado de la excursión del grado 11. Esto en Tolú, en Sucre, cuando ya regresaban hacia la ciudad de Bello, en Antioquia. Una situación que en estos momentos no solamente enluta al país, sino que también pues reconocemos la entereza y la valentía de este joven. Erika, adelante. Este accidente, mientras recuperábamos a Erika, pues que deja 17 personas heridas, muertas, perdón, y 20 heridas, hace parte pues de la investigación que ya entran en ese momento las autoridades para trazar una hoja de ruta para saber qué fue lo que pasó. David hacía un recuento y decía que desde que salieron de la ciudad de Medellín, desde la ciudad de Bello, se identificaron para él, en su testimonio, 3 problemas mecánicos, uno con el motor, 2 con la batería y 3 con el aire acondicionado. De hecho, él en su relato contaba que después, cuando iban regresando, pues el aire acondicionado no estaba funcionando, que el conductor tenía su ventana abierta y aparte también las esclusas del techo abiertas y que pues a él se le hizo raro y que en medio pues del accidente, poco antes de que ocurriera el fatal accidente, él se había quedado dormido. Erika, continuamos con el relato. Bueno, Manuel, David señalaba que el bus sí venía presentando fallas. Entonces, ¿cree usted que eso tuvo que ver en el tema del accidente? Siento que puede ser una de las causas, obviamente todavía son desconocidas las causas, pero pues bien desde el principio algo nos decía que algo iba a pasar con esas fallas. Me hace raro porque íbamos en una subida, íbamos subiendo una carretera y en una curva, así que pues quizás si fue por freno, no estaría muy seguro, quizás sí fue más por un descuido del conductor, no sabemos en este momento qué fue y no quiero tampoco como echarle la culpa a ninguno de ellos, puesto que son errores humanos que pueden cometer obviamente, sin duda la verdad, el motivo, la causa del accidente principalmente, pero quién sabe qué es lo que habrá podido pasar. No todos estaban durmiendo en el momento del accidente. Me atrevería a decir que no, me atrevería a decir que algunos estaban despiertos y algunos presenciaron el momento exacto del accidente y lo pudieron llegar a ver, pero la mayoría estaba durmiendo. Muchos habían pasado ya a la universidad. Sí, muchos habían ya pasado a la universidad. ¿Estudiar qué? Muchos habían presentado su carrera de medicina, otros habían optado más por cosas como la psicología, la nutrición, por así decirlo. Uno de la compañera mía, que lamentablemente no logró sobrevivir, estaba presentando su carrera hacia la medicina. Y pues es algo que me entristece mucho pues recordar, puesto que son jóvenes que tenían toda la vida por delante y que en este momento se cortaron de una forma muy repentina. Estamos viendo, Manuel, tan doloroso este relato. Erika, a usted, David, gracias por este relato, por ese testimonio que sin duda alguna no nos deja de sorprender o nos sorprende en medio de la fortaleza de este joven. David, gracias a usted. Esperamos que se recupere, esperamos que usted pueda sanar sus heridas, tanto físicas como emocionales, y que, bueno, siga confiando en ese Dios que lo ayudó en el momento del accidente. Gracias. Listo, muchísimas gracias a todos y jamás pierdan la esperanza.